Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo ya me da mucha risa, pero es que ya eso es lo que tengo para decir. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Fíjense que aquí estamos leyendo El mundo de Sofía. Recuerden que es una novela sobre la historia de la filosofía con Jostein Gaarder. La verdad, a mí me está gustando muchísimo y sé que a algunos de ustedes también les está gustando. Así que estamos aprendiendo, repasando filosofía, porque recuerden que lo vimos tal vez en la secundaria y hasta en la universidad vimos un poco, pero nunca está de más. Y cuando repasamos, se nos queda mejor grabado, ¿no? ¿Cómo qué les pareció eso que vimos ayer del templo de Delfos, ¿no? Del oráculo de Delfos. Muy interesante, ¿no? Si no lo vieron, váyanse al video pasado. Ahí está. Bueno, ciencia de la historia y ciencia de la medicina. El destino no solo determinaba la vida del individuo, los griegos también creían que el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podría deberse a la intervención de los dioses. También hoy en día hay muchos que creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez que los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza, iba formándose una ciencia de la historia que intentaba encontrar causas naturales a su desarrollo. El que un estado perdiera una guerra no se explicaba ya como una venganza de los dioses. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto, 424 a.C., y Tucídides, 460-400 a.C. Los griegos también creían que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Esto no es en modo alguno exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes, lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra influenza significa en realidad que uno se encuentra bajo una mala influencia de las estrellas. Incluso hoy en día hay muchas personas en el mundo entero que creen que algunas enfermedades, el SIDA por ejemplo, son un castigo de Dios. Muchos piensan además que un enfermo puede ser curado de un modo sobrenatural. Precisamente en la época de los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar. Surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades y al estado de salud. Se dice que Hipócrates, que nació en Cos hacia el año hacia el año 460 a.C., fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. La protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad es porque la naturaleza ha descarrilado a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y una mente sana en un cuerpo sano. Es algo que hoy en día vemos, lo que nos hacen daño las emociones, ¿verdad? Las emociones nos dañan muchísimo el cuerpo. Ok. Dice, hoy en día se habla constantemente de la ética médica, con lo que se quiere decir que el médico está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede, por ejemplo, extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Esto significa que no tiene derecho a contar a otras personas algo que a un paciente le haya dicho sobre su enfermedad. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que prestasen el siguiente juramento. Utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Consideraré sagrados mi vida y mi arte. No utilizaré el cuchillo, ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer
a los que se ocupan de ello. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de los hombres y mujeres, libres o esclavos, de todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y aun cuando fuera de ella, callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento, que se me ha otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario. Fíjense qué hermoso juramento, pero a la vez qué fuerte porque dice aquí, a nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Sin comentarios, yo creo que ustedes los pueden hacer. Dice, Sofía se sentó en la cama de un salto cuando se despertó el sábado por la mañana. ¿Había sido un sueño o había visto de verdad al filósofo? Tocó con el brazo el suelo bajo la cama. Pues sí, allí estaba la carta que había llegado por la noche. Sofía se acordó de todo lo que había leído sobre la fe de los griegos en el destino. Entonces no había sido un sueño. Claro que había visto al filósofo y más que eso, había visto con sus propios ojos que se había llevado la carta que ella le había escrito. Sofía salió de la cama y miró debajo. Sacó de allí todas las hojas escritas a máquina. ¿Pero qué era aquello? Al fondo del todo, junto a la pared, había algo rojo. ¿Podía ser una bufanda? Sofía se deslizó debajo de la cama y recogió un pañuelo rojo de seda. Solo estaba segura de una cosa. Nunca había sido suyo. Empezó a examinar el pañuelo minuciosamente y dio un pequeño grito cuando vio unas letras escritas con una pluma negra a lo largo de la costura. Hilde. Ponía, Hilde, pero ¿quién es Hilde? ¿Cómo podía ser que sus caminos se hubiesen cruzado de esa manera? Bueno, pues aquí nos quedamos. Fíjense, qué interesante, porque aquí nos está hablando sobre la ciencia, sobre la medicina, y sobre el padre de la medicina, que es Hipócrates, y su juramento. Pero algo muy bueno, todo está interesante, la verdad es que todo está muy interesante, pero algo muy interesante nos habla que Hipócrates ya lo decía, fíjense, mucho antes de Cristo decía que la protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la moderación y una vida sana. Lo más natural en una persona es estar sana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener una vida moderada, sin excesos. Y lo natural de nosotros es que seamos sanos. Las enfermedades no debieran de existir. Sin embargo, abusamos. A veces abusamos de una cosa, a veces abusamos de otra y nos vamos enfermando. Pero lo más importante que dicen mente sana, cuerpo sano. Y si nosotros tenemos alguna emoción que no la desahogamos, se nos va el cuerpo y se nos atora por aquí. Esto lo hemos estado viendo a través de varios libros. Aquí es diferente, pero aún así aquí lo explica Hipócrates. Hay que tener armonía para poder estar bien, para poder estar sanos. Hay que tener paz, hay que tener armonía, hay que tener bienestar, tranquilidad, para poder ser sanos. Fíjense, es muy importante cuando nosotros guardamos una emoción negativa, de odio, de resentimiento, de enojo, de las vibraciones bajas que son miedo, y no las externamos, no las expresamos, se nos van al cuerpo. De ahí te puede venir un cáncer, una artritis. ¿Se acuerdan que lo vimos también con Dale Carnegie? Lo vimos con Dale Carnegie, con Jorge Bucay, lo hemos visto con Elizabeth Kubler, lo hemos visto en varios de los libros que hemos estado leyendo. Entonces sí es muy importante que tratemos de tener mente sana, cuerpo sano, porque dice ciencia de la historia y ciencia de la medicina. Aquí nos habla ¿se acuerdan que estábamos con esa pregunta, ¿no? ¿Serán las enfermedades una creación divina?
Y aquí nos habla también otra vez sobre la oración, sobre lo importante que es la oración, pero no todos, a no todos les funciona. Entonces también hay que tener fe, como lo hablaba ayer, hay que tener fe para que las cosas funcionen. Es un tema muy abundante y muy profundo. Ojalá pudieran comentar algo. La verdad es que cuando comentan se enriquece muchísimo. Y a mí se me van muchas cosas. Ya cuando estoy escuchando me dije, ay, no comenté esto, ay, no comenté el otro. Así que si pueden y si quieren, pueden comentarlo. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo. Por cierto que tengo otro libro que ahorita lo voy a leer porque está buenísimo. Chao.